Bienvenidos chicos. Hoy vamos a graficar y analizar una función racional que tiene asíntota vertical y asíntota horizontal. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, a partir de f de x igual, la expresión que ustedes ven aquí, nos piden en el literal A que escribe el dominio y recorrido de f. En el literal B, determine los cortes de la gráfica con los ejes. En el literal C nos piden realizar la gráfica de esta expresión que está aquí. Tenemos más literales, pero por el momento vamos a realizar estos tres. Dice, escribe el dominio y recorrido de f. Para determinar el dominio y recorrido yo necesito conocer las asíntotas horizontales y verticales. Empecemos. Asíntota vertical. Lo obtengo igualando ese valor, esa expresión a 0. 2x igual a menos 5, x igual menos 5 medio. Aquí tenemos la ecuación de la asíntota vertical. Por consiguiente, el dominio de la función es todos los reales menos este valor que está aquí, o sea, menos 5 medio. Hallado el dominio, el siguiente paso es hallar el recorrido. El recorrido o rango de la función la obtenemos directamente. Rango de f no es otra cosa que todos los números reales excepto este valor que ustedes ven aquí, que representa la ecuación, el valor de la asíntota horizontal. O sea que aquí va a ser menos 4. Y resuelto el literal A. Vamos ahora a resolver el literal B. El literal B, hay que poner mucho énfasis en esta palabra, dice determine. A lo que me dice determine es necesario hacer un proceso o un análisis de lo que se está pidiendo. Entonces, me dice determine los cortes de la gráfica con los ejes. Entonces vamos a hallar primero el corte con el eje Y. Corte con el eje Y, que también se lo conoce como intersecto con Y. Intersecto con Y. Para hallar el corte con el eje Y, recuerden que x vale 0. O sea que vamos a evaluar la expresión que tenemos aquí arriba cuando x vale 0. ¿Qué nos queda? Nos queda 3 sobre 2 por 0 más 5 menos 4. O sea que vamos a tener aquí f0 va a ser igual, esto es 0, me queda 3 quintos menos 4. Resolvemos esta expresión. 4 por 5, 20, menos 3, menos 17 quintos. Menos 17 quintos. 5 por 4, 20, menos 3, 17, menos 17 quintos. Y aquí tenemos ya el corte con el eje Y o el intersecto con el eje Y. De igual forma, hallamos el corte con el eje X. O también se lo conoce como 0 de la función. 0 de la función. ¿Qué hacemos para hallar el corte con el eje X o el 0 de la función? Eso ocurre cuando la función evaluada en X es igual a 0. O sea que toda esta expresión la vamos a igualar a 0. 3 sobre 2x más 5 menos 4 igual a 0. Vamos a separar aquí para no confundirnos. El 4 aquí está restando, pasa con la operación contraria al otro miembro de la ecuación. Nos queda que 3 sobre 2x más 5 es igual a 4. Continuemos acá. 3 va a ser igual a 4 por 2x más 5.
destruimos paréntesis, nos queda que 3 es igual a 8x más 20. El 20 lo pasamos acá al primer miembro de la ecuación, nos queda que 3 menos 20 es igual a 8x. 3 menos 20 menos 17 igual a 8x. Por consiguiente, menos 17 sobre 8 es igual a x, que lo podemos reescribir poniendo la x primero. X va a ser igual a menos 17 sobre 8. Y tenemos aquí el corte con el eje x o el 0 de la función. Entonces ya tenemos aquí el corte con el eje y o el intersecto con el eje y el corte con el eje x o 0 de la función. A ver, revisemos nuevamente así que no haya error. La expresión la igualamos a 0, el 4 pasa a sumar, esta expresión que está aquí en el denominador pasa con la operación contraria a multiplicar. 4 por 2, 8, 4 por 5, 20, el 20 pasa a restar, 3 menos 20 menos 17, el 8 pasa a dividir, menos 17 octavos. Resuelto ese literal. Vamos al siguiente literal. Me piden graficar f. Para graficar f, yo me ayudo de estos valores, me ayudo de las asíntotas, menos 5 medios y menos 4, me ayudo de los cortes, y con esos puntos tan representativos me puede dar una idea de cómo se está comportando la gráfica. Vamos a graficar. Lo que primero debemos graficar son las asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Aunque las asíntotas no pertenecen a la gráfica de f, sí son elementos fundamentales para trazar su gráfica, para trazar la gráfica de esta función. Entonces tenemos aquí ya graficadas las asíntotas, la asíntota y igual a menos 4, que es la asíntota horizontal, la asíntota vertical igual a menos 5 medios. Ahora vamos a graficar el corte con el eje y, que es menos 17 quintos. Menos 17 quintos aproximadamente es, veamos, eso nos da menos 3.4, menos 3.4 en la parte decimal, o sea que vamos a tener aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 3.4, por ahí más o menos. Aquí tenemos el corte con el eje y. El corte con el eje x, menos 17 octavos, eso es menos 2 y algo más. Veamos, 17 dividido para 8, eso es menos 2.125, exactamente, menos 2.125, o sea, menos 2 enteros con 125 milésimas, menos 2 está próximo, por ahí más o menos tenemos. Entonces nos podemos dar cuenta la gráfica cómo viene. Viene así. ¿Sí? Vamos a graficarla. Ahí tenemos la gráfica. Ya tenemos una parte de la gráfica, la otra parte de la gráfica se refleja acá. O sea que si hacemos un aproximado, la otra parte de la gráfica la vamos a tener por acá. ¿Sí? No nos piden precisión, nos dicen simplemente que realicemos la gráfica. Entonces ahí tenemos ya una idea cómo se está comportando la gráfica. Ahora sí, nos piden con mayor precisión, haríamos una tabla de datos y graficaríamos esos puntos en la tabla, esos puntos que nos dan de la tabla de datos, y lo haríamos con más precisión. Pero ese no es parte del objetivo. Vamos al siguiente ítem. El siguiente ítem nos piden que analice la monotonía. Analice la monotonía. Es fácil darse cuenta. Aquí ya nos podemos dar cuenta mientras
los valores de x aumentan, los valores de y disminuyen. Por consiguiente, esto es decreciente, en todo su dominio. También me piden que analice la tendencia cuando nos dicen que analicemos la tendencia. Lo que nos están pidiendo es qué ocurre con los valores de y cuando x se está aproximando a cierto valor. En otras palabras, nos están pidiendo el límite de la función evaluada en x cuando x tiende a más infinito. Entonces, si nos damos cuenta, cuando x tiende a más infinito, los valores de y se están aproximando al valor de la asíntota, en este caso a menos 4. ¿Qué ocurre cuando los valores de x tienden a menos infinito? ¿Qué ocurre cuando los valores de x tienden a menos infinito? Si nos damos cuenta, cada vez que los valores de x tienden a menos infinito, van hacia la izquierda, los valores de y tienden nuevamente a menos 4. ¿Qué ocurre con los valores de y cuando x tiende al valor de la asíntota? En este caso tiende a menos 5 medios, pero cuando se aproxima por la derecha. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez que nosotros nos acercamos hacia la asíntota vertical y nos vamos acercando por la derecha, los valores de y tienden a más infinito. ¿Qué ocurre con los valores de y cuando x tiende a la asíntota vertical, o cuando los valores de x se aproximan a la asíntota vertical, pero por la izquierda? Si nos damos cuenta, cada vez que nos acercamos a la asíntota vertical por la izquierda, los valores de y cada vez se van hacia abajo, o sea que los valores de y tienden a menos infinito. En el siguiente literal vamos a analizar los signos de f. Para analizar los signos de f es muy importante considerar lo siguiente: la asíntota vertical y el corte con el eje x. Toda la gráfica que está bajo el eje x representa valores de y negativo. O sea, esta parte de aquí y esta parte de aquí representa valores de y negativo. Y toda la gráfica que está sobre el eje x representa valores de y positivo. O sea que quiere decir que desde la asíntota vertical hasta el corte con el eje x, los valores de y son positivos. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Cuando f de x es mayor que 0 y cuando f de x es menor que 0. Ya, entonces podemos darnos cuenta que los valores de y positivos los tenemos aquí. En este intervalo, desde menos 5 medios hasta el corte con el eje x, todos los valores de y son positivos. O sea que los valores de x van desde menos 5 medios, sin incluir, hasta menos 17 octavos, que es el cero de la función, sin incluir. Por consiguiente, los valores negativos de y, los valores de x están en el intervalo, en el complemento de esto. O sea, desde menos infinito hasta menos 5 medios, unido desde menos 17 octavos hasta más infinito.
resuelto el literal f. Vamos al siguiente literal. En el siguiente literal nos piden comparar la función evaluada en 2 a la 2015 y la función evaluada en 2 a la 2016. Esto, si queremos ingresar en la calculadora, no nos va a dar datos correctos. La calculadora no está programada para resolver esto. Esto simplemente es una forma de preguntar sobre la monotonía de la función. Entonces, si nos vamos acá a la parte de la monotonía, nos dice que la función es decreciente. ¿Qué quiere decir que es decreciente? Que a medida que aumenta el valor en x, el valor de y disminuye. Entonces quiere decir que si el valor de x aumenta, 2 a la 2016 es mayor que 2 a la 2015, el valor de x aumentó, entonces quiere decir que el valor de y disminuye. Entonces quiere decir que f de 2 a la 2016 es menor que f de 2 a la 2015. ¿Por qué? Porque es decreciente, por ser f decreciente. Si no lo visualizan todavía aquí, grafiquemos un tramo de la gráfica. Aquí yo tengo parte de la gráfica. Aquí está mi asíntota, que es y igual a menos 4. Aquí yo voy a tener el punto 2 elevado a la 2015, y por acá yo voy a tener, 2 a la 2015, f de 2 a la 2015, y por acá voy a tener el punto 2 elevado a la 2016, f de 2 a la 2016. Ustedes pueden darse cuenta que el valor de x aumentó porque 2 a la 2016 está más a la derecha que 2 a la 2015, pero el valor de y disminuye. ¿Por qué razón? Porque está más abajo, si ustedes lo ven en la gráfica. Y recuerde que los valores de y van de menor a mayor. El que está más abajo es menor que el que está más arriba. Y f de 2 a la 2016 está más abajo de f de 2 a la 2015. Por consiguiente, f de 2 a la 2016 es menor que f de 2 a la 2015. Resuelto el literal. Vamos a resolver el siguiente ítem. Dice, determine el valor exacto de f evaluado en 51 medios. O sea, esta expresión vamos a evaluar para x igual a 51 medios. En el momento que me dice determine, recuerde que hay que hacer proceso matemático. Y en el momento que me dice valor exacto, entonces quiere decir que no vamos a utilizar aproximaciones. Muy importante recordar esto, jóvenes. En el momento que me dicen determine, proceso matemático. En el momento que me dicen valor exacto, evitamos aproximaciones. Entonces, en otras palabras, podemos usar la calculadora, pero hay que ser muy riguroso con lo que se está pidiendo. F de 51 medios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que donde que está x voy a poner o voy a sustituir por 51 medios. Entonces aquí yo tengo 3, aquí yo tengo 2. En vez de x pongo 51 medios. Eso es lo que quiere decir. Más 5 menos 4. F de 51 medios. Eso es igual 3. Aquí podemos darnos cuenta. Simplifico. Me queda 51 más 5 menos 4. F de 51 medios. Eso es igual a 3, 51 más 5, eso es 56 menos 4. Y aquí me queda una
Operación sencilla. Se supone que esto está sobre 1. Sacamos el mínimo común denominador. 56. 56 para 56 a 1 por 3. 3 menos 56 para 1, 56 por 4. 4 por 6, 24. Llevo 2, 4 por 5, 20 y 2, 22. A 224 le resto 3, queda 221, pero negativo. O sea que f de 51 medios es igual a, perdón, estoy olvidando el signo, a menos 221/56. Podemos expresarlo como número mixto, pero no nos interesa, simplemente lo dejamos así. Resuelto el literal. El siguiente literal nos dice que determine el valor exacto de x para f de x igual a 4. Decir f de x igual a 4, si graficáramos esto, es una recta horizontal que corta en 4. Si prolongamos aquí el eje Y, vamos a tener una recta horizontal por acá y la gráfica, el corte va a estar por aquí. O sea que más o menos va a estar un valor aproximado a menos 5 medios. Ya tenemos una idea cuál va a ser el valor de x, pero me piden determinar el valor exacto, algo parecido a lo anterior. O sea, no vamos a aproximar, vamos a hacer procesos matemáticos porque nos dicen determinar, y también vamos a hallarlo con exactitud ese valor. Ahora, dice determine el valor exacto de x para f de x igual a 4. El proceso es parecido como se halló el cero de la función. En vez de igualar la función a 0, la vamos a igualar a 4. Entonces vamos a tener aquí 3 sobre 2x más 5 menos 4. Eso va a ser igual a 4. El 4 está restando, pasa con la operación contraria, es decir, pasa a sumar. 3 sobre 2x más 5 igual a 8. Pasa a sumar. Esto, si volvemos a reescribir, nos quedaría 3 igual 8 por 2x más 5. Destruimos paréntesis. Si destruimos paréntesis nos queda que 3 es igual a 16x más 40. Si volvemos a reescribir, esto nos quedaría que 3 menos 40 es igual a 16x. Pero 3 menos 40, eso es menos 37. Y eso es igual a 16x. Por consiguiente, menos 37 sobre 16 es igual a x. Si reescribimos poniendo la x primero, x sería igual, x es igual a menos 37 sobre 16. Si dividimos 37 para 16, hagamos la división. 37 para 16. Eso es 2. 16 por 2, 32. Me sobra 5. O sea que si yo le escribo esto como un número mixto, va a ser menos 2 enteros, 5 16avos. Entonces lo que les dije, menos 2 enteros, 5 16avos, aproximándose a menos 5 medios. Resuelto el literal I. Vamos resolviendo el último literal. Nos dice que exprese f, o sea, esta expresión de aquí, en la forma ax más b sobre cx más d. La función racional que está aquí mostrada inicialmente, también la podemos expresar de esta forma. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Recordamos procesos algebraicos revisados en cursos anteriores. Aquí lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común denominador. El mínimo común denominador entre 2x más 5 y 1 es 2x más 5.
2x más 5 para 2x más 5 es a 1 por 3, 3, menos 4. 2x más 5 para 1, 2x más 5 por 4, 4 por 2x más 5. Y nos queda la expresión de esa forma. Ya está tomando forma. Resolvemos el numerador, destruimos paréntesis. 3 menos 4, aplicamos propiedad distributiva, este por este y este por este, menos 4 por 2, menos 8x, menos 4 por 5, menos 20. Todo eso sobre 2x más 5. Y por último, hacemos reducción de términos semejantes. En el denominador me queda 2x más 5. Eso no le hago nada. En el numerador, 3 menos 20 es menos 17. Pero podemos escribir primero menos 8x. Menos 8x menos 17. Y resuelto el ejercicio. Muchas gracias.